Hola familia, bienvenidos todos a este nuevo día, 57º día ya. Ya vemos que estamos ya en la recta final del libro 2. Ya dije al principio, seguiré y continuaré, pase lo que pase. En estos últimos meses no me ha sido muy fácil grabar los vídeos. Bueno, he tenido historias que me han ocupado tiempo y mucha energía, pero aquí estoy. Aquí estoy fiel a vosotros, que también me sois fieles. No me importa el número de suscriptores, lo que me importa es que la lectura de este libro llegue a quien tiene que llegar. Y si esta que habla puede hacer algo por acercar la lectura, ese es mi cometido. Llevamos ya más de un año, el formato cambió, empezamos con glosarios, resúmenes. Últimamente estamos haciendo muchas lecturas literales porque el libro cambió. Ahora la narración es más fácil de leer y hoy concretamente vamos a hacer una lectura literal. Posiblemente el día siguiente también y el día siguiente al siguiente también. Bueno, ya para los días que quedan, quizá puede que en alguno haga resumen, pero creo que no es necesario. Ya las imágenes ayudan a entender y a ir conociendo a los distintos personajes que a veces no aparecen en los libros de historia, por lo tanto los tenemos que crear con la imaginación. Pero bueno, se ha hecho todo con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y ya acabaremos el libro 2 y ya plantearemos cómo seguimos con el libro 3. Bien, no me voy a enrollar más, voy a pasar directamente ya a leer la lectura de este día. Ya estamos en América. Venga, vamos allá. Va por vosotros, compañeros de camino, con los que me une esta relación carismática, porque hemos llegado a unirnos en este punto, en este canal, porque nos une ese deseo de querer acabar con este sistema corrupto, de dejar de ser esclavos y de tener una tierra habitable donde nos dejen vivir en libertad. Así que, lo dicho, 57º día del libro 2, al que hemos llamado las primeras experiencias en América. Hago la lectura literal porque la comprensión de este día es sencilla. La narración se entiende perfectamente. Así que, vamos allá. Dice: apenas internados en el mar, los barcos de George de Spira y Nicolaus de Federman fueron azotados por terribles tempestades. Parecía como si la naturaleza entera, como si el mismo Creador, se hubiesen propuesto echar a pique aquella flota. Al fin, un milagro y la no menos milagrosa pericia de los capitanes impidió el naufragio e hizo posible que atracasen en las Canarias, donde aguardaron mejores vientos para completar la travesía. Ya en Coro, Spira, cuya ambición por el oro iba pareja con su valor sin límites, organizó una expedición improvisada de 400 hombres y partió de inmediato rumbo al sur del lago Maracaibo, lugar en el que ciertas leyendas locales situaban una riquísima e inexistente ciudad. Dejó a su teniente general, recordemos, Nicolaus de Federman es su teniente general de George de Spira. Bien, dejó George de Spira
a su teniente general, Nicolaus de Federman, con el encargo de viajar hasta Santo Domingo a traer lo que faltaba y darle alcance en las serranías de Carora. Mas Nicolaus de Federman, que estaba complotado en complot con los señores de Tarsis, lejos de cumplir estas órdenes, se dispuso también a marchar en dirección al sur, pero tomando una ruta mucho más al oeste, siguiendo la indicación de unos indios que aseguraban haber visto construcciones de piedra. Con este propósito, se refiere a Nicolaus, se trasladó a Cabo de la Vela, sobre la costa del Mar de las Antillas, y embarcó a Santo Domingo, quedando los señores de Tarsis con el capitán Antonio de Chávez y los soldados catalanes. Pronto regresó Federman acompañado de 80 hombres, 30 caballos, pertrechos y víveres frescos. Se unió a ellos y partieron hacia el sur-oeste, en abierta contradicción a las instrucciones de Spira. En lugar de 2 frailes dominicos, iban ahora 3, pues la dama Violante de Tarsis había insistido en viajar disfrazada de ese modo, alegando que los peligros que la acecharían sola en Coro no serían seguramente menores que los que padeciesen sus familiares en la expedición, argumento que convenció a los imprevisibles hombres de piedra. Bien, si la excursión de Spira podía considerarse improvisada y escasa de hombres y medios, la empresa de Federman era simplemente exigua. Poco podían hacer sus 100 hombres y 50 caballos contra los indecibles peligros que acechaban en esas tierras agrestes y desconocidas. Tampoco alivió la situación la pequeña tropa de veteranos de Santa Marta, al mando del capitán Rivera, que se les unió en medio del camino. Aquellos hombres estaban perdidos en la selva, descontentos de marchar inútilmente tras una riqueza que no aparecía por ninguna parte. Luego de padecer las 1000 penurias que ofrecen los bosques tropicales con sus ofidios ponzoñosos, arañas, insectos, tigres feroces y su vegetación intrincada a la que había que abrir en picada, los invasores experimentaron el cierzo helado de las altas cumbres que rodea el Valle do Par. Y después del descanso, nuevamente la selva caliente, las plagas y los indios salvajes, que ahora los hostilizaban sin cesar. Sin embargo, continuaron impertérritamente hacia el sur, atravesaron los ríos Apure y Meta, aparte de 1000 torrentes menores, y se internaron en el territorio de la actual Colombia. Pero aquel país quedaba fuera de la concesión de los Welser y Federman no tenía ningún derecho a su explotación. Y hasta entonces no había indicios de que estuviesen en el camino correcto. Los pocos indios que consiguieron capturar daban indicaciones imprecisas sobre las ciudades de piedra. Al sur, siempre al sur, pero hacia el sur solo hallaban aldeas miserables e indios de salvajismo sin par, antropófagos y cazadores de cabeza, aborígenes que envenenaban sus flechas y lanzas y los seguían sin descanso, emboscándolos permanentemente, atacándolos por la retaguardia al marchar y en los campamentos al descansar. Tras 1 año y medio de avanzar en aquel sentido, diezmados, convertidos la mayoría de los hombres en esqueletos vivientes cubiertos de harapos, se imponía a criterio de Federman la decisión de regresar. En caso contrario, no podría impedir ya el amotinamiento de los sobrevivientes o su deserción.
De los 100 hombres de su tropa solo quedaban vivos 50 y la mayoría en estado deplorable. Los señores de Tarsis, por su parte, soportaron con estoicismo la campaña y solo perdieron 3 soldados catalanes. Pretendían seguir hacia el sur, pero no encontraban forma de persuadir al alemán, a Federmann. Finalmente, ante su irrevocable determinación, optaron por una solución heroica a la que Nicolaus de Federmann no se pudo tampoco negar. Se quedarían allí y continuarían solos con la búsqueda. El plan era poco menos que suicida, pero como ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, Nicolaus de Federmann aceptó dejarlos ir en secreto, simulando un extravío que evitaría problemas con los Welser o el cargo de deserción. Así fue como un día se separó de la columna cansina la vanguardia española de Tarsis y se perdió para siempre, pues ni los alemanes de la casa Welser ni los españoles del reino los volvieron a ver jamás. Nicolaus de Federmann prosiguió con sus exploraciones, siempre desobedeciendo las órdenes de George de Spira. En 1539, junto con Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, gobernadores de Santa Marta y de Quito, respectivamente, con quienes se encontró en plena selva, fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Luego emprendió con los mencionados capitanes un viaje a Cartagena de Indias y de allí pasó a España con Quesada. Aunque descubridor y explorador de tierras, no consiguió riqueza alguna y volvía prácticamente arruinado. No obstante, cuando llevó a los señores de Tarsis las noticias sobre la suerte corrida por Lito y los hombres de piedra, aquellos lo recompensaron generosamente y lo emplearon en la villa de Turdes, a donde terminó sus días. ¿Y qué había ocurrido con los señores de Tarsis en América? Al separarse de Nicolaus de Federmann, se hallaban del lado oeste de la cordillera oriental, a unos 1000 kilómetros del punto de partida y a otros 300 de la ciudad de Quito. A la altura en que se origina el río Napo, era una región de páramo frío y desolado, donde soplaba un cierzo gélido que hacía crujir los dientes y se calaba hasta los huesos. Habían dado con un sendero escarpado que parecía hecho por la mano del hombre, ya que a ciertos trechos podía observarse apilamientos de piedras que hacían las veces de muros de contención para los derrumbes aluvionales de la tierra. Y los seguían con renovada esperanza. No imaginaban ni remotamente que aún recorrerían 5000 kilómetros hasta llegar a su destino. Todo lo que les pudo dejar Nicolaus eran 10 caballos y muy pocas provisiones. Con 4 caballos alcanzaba para cargar todo: los escasos víveres, las jaulas con los pollos y hasta las armas, ahora inútiles, por no tener ni un gramo de pólvora. A la vanguardia avanzaba Lito de Tarsis, que iba montado y seguido de 3 indios comprados en Coro, valiosos por lenguaraces y vaqueanos. Más atrás cabalgaban los 5 hombres de piedra y a la retaguardia marchaba la tropa de infantería compuesta por 7 soldados catalanes, cuya fidelidad por sus amos españoles los impulsaba a seguirlos hasta la muerte. Los dogos españoles
de proverbial fiereza, presidían el paso de toda la columna, explorando el camino 50 metros adelante. 7 días transitaron por aquella escarpa, que ahora descendía en franco declive hacia un pequeño valle situado, no obstante, entre altas montañas. Sin saberlo, se estaban acercando a una fortaleza septentrional del Imperio Incaico, que servía de marca fronteriza con el Imperio Muisca. Una guarnición de 2000 indios de uno u otro imperio se rebelaban cada 6 meses para ocupar aquel bastión. Al doblar un recodo, los señores de Tarsis divisaron las murallas y el caserío de piedra. Mientras se acercaban hacia allí a través de una serie de terrazas escalonadas, dispuestas inteligentemente para tal fin. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar y no se veía movimiento alguno. La puerta carecía de resguardo y afianzaba la impresión de estar frente a una ciudadela despoblada y abandonada. Sin embargo, no bien hubieron transitado la muralla, el silencio se hundió bajo un ensordecedor concierto de atroces alaridos y una lluvia de flechas comenzó a caer sobre los intrusos. Cubriendo a Violante y seguidos por los infantes, los 5 señores de Tarsis cargaron con la caballería sobre la masa de indios que penetraba a chorros por las puertas de la fortaleza. Empero, aunque las hojas sevillanas causaban gran mortandad entre los aborígenes, su cantidad era tan grande que pronto tuvieron que retroceder hacia las casas centrales. Ante las órdenes de Lito, los señores de Tarsis desmontaron y corrieron, más que deprisa, a buscar refugio. En una vivienda carente de defensa alguna, rodeada solo de un tapial de 2 codos de altura, se encontraban Lito de Tarsis, Violante, Roque, los 2 frailes, un indio y los 5 españoles. Por una abertura trapezoidal observaban cómo un número escalofriante de indígenas los habían acorralado en una trampa sin salida. A gritos llamaron al otro noyo, Guillermo, quien al fin respondió desde una casa contigua a donde buscara protección con el resto de su tropa. Estaba herido en una pierna, algo que podía ser mortal debido a la ponzoña que los indios ponían en la punta de sus flechas, y avisaba de que 3 de los soldados habían muerto, así como los 2 sirvientes indios y 2 caballos. Nadie imaginaba cómo iban a salir de tan apretada situación cuando un brusco silencio se hizo en el bando aborigen. Los señores de Tarsis aguzaron la vista y observaron cómo los indios se apartaban con respeto para dar paso a un personaje ataviado con telas de lana de brillantes colores y tocada su cabeza con un gorro en forma de bonete, del que colgaban plumas blancas y rojas. Venía sentado sobre una litera cargada por 8 hombres y traía en la mano un hacha de piedra. Un grupo de indios, que también se distinguían por la indumentaria y gozaban de evidente autoridad sobre los guerreros, caminaban a los costados del vehículo. A prudente distancia del asilo de los invasores, se detuvo la curiosa caravana y el ocupante de la litera echó pie a tierra, disponiéndose a deliberar con sus acompañantes. Sin duda, discutían el modo de acabar lo más pronto posible con los españoles. En eso estaban cuando
Tronó el grito de Lito de Tarsis y dejó a todos clavados en su sitio. Se había precipitado afuera en un instante, sin yelmo, con la rubia cabeza descubierta y la espada sabia a la que quitara la cinta para exhibir la piedra de Venus, enarbolada en alto, mientras profería con voz estruendosa: Apachicoj atumuruna, Apachicoj atumuruna, Purihuaca, Voltan, Guanancha, Unancha, Guañuy, Pucara Tarsi. Callaron sorprendidos los recién llegados, pero luego de mirarse entre ellos, enseguida gritaron a su vez: Huancaquili ati, Huancaquili ati. Y luego, echándose a temblar, como presa de un escalofrío de terror, el de la litera exclamó: Huancaquili ati unancha guañuy, Huancaquili ati unancha guañuy. Al oír estas palabras, todos los indios retrocedieron unos pasos, ensanchándose el claro formado frente al refugio de los españoles. Lito de Tarsis había regresado a la casa tan sorpresivamente como irrumpió en la escena y observaba, a buen resguardo, la reacción de los nativos. ¿Qué habéis dicho?, interrogó uno de los frailes. No lo sé exactamente, respondió Lito. Son palabras que me ha dicho la piedra de Venus en la caverna secreta. Creo que se refieren al sitio al que debemos ir. De pronto tuve la convicción de que debía comunicarlas a nuestros atacantes, y ya veis el resultado. Parecen conocer su significado. En ese momento, la litera, con el extraño ocupante, se alejaba a paso rápido, mientras los guechas, puesto que de guerreros muiscas se trataba, se sentaban en el suelo en su gran mayoría, no dejaban de mirar hacia el refugio de los españoles ni por un instante, las lanzas y las flechas prontas para atacar, y en sus inexpresivos rostros, serios y achinados, era imposible adivinar sus intenciones. Lo único seguro que indicaba la actitud de los indios es que se disponían a esperar más. ¿Esperar qué? ¿A quién? Así, sitiados en las precarias casas de piedra, fueron pasando las horas sin que nada turbara la impasible vigilancia. Pero los señores de Tarsis estaban dotados en alto grado de la virtud de la paciencia. No en vano habían hecho guardia durante 1700 años frente a la espada sabia. Se sentaron, pues, a su vez, para aguardar los futuros movimientos de los sitiadores. En pocas horas oscureció sin que los indios se movieran de su sitio, aunque se distinguía tras sus filas que diversas hogueras comenzaban a encenderse. Pronto, un grupo de mujeres se ocupó de distribuir a cada guecha una torta de maíz y una escudilla de cerámica con un líquido humeante. La noche se hizo cerrada y los españoles decidieron descansar y vigilar por turnos. Todos consiguieron dormir, pues el amanecer los encontró en la misma situación del día anterior. No obstante, aún transcurriría la mañana y parte de la tarde antes de que se notase algún cambio. El número de guerreros, en lugar de decrecer, había ido aumentando con el correr de las horas, y ahora prácticamente no existía sitio donde no se divisara uno de ellos. Cubrían la plaza y las callejuelas que corrían entre las casas. Estaban subidos en los techos, pilares y murallas, y, en fin, hasta donde alcanzaba la vista se los podía ver en actitud expectante,
pero francamente hostil. Se advertía sin mucho esfuerzo que acechaban por millares y que sería muy difícil zafar el cerco. Al promediar la tarde, los hombres de piedra comprobaron que algo nuevo ocurría. Los guechas se pusieron súbitamente de pie y se apartaron dificultosamente para dejar pasar a una caravana que avanzaba desde la puerta exterior de la fortaleza. Esta vez eran 3 literas que llegaban. En una regresaba el enigmático personaje del día anterior, y en las otras 2 venían sentados unos hombres de facciones del todo diferente a la de los indígenas. Mientras aquellos, los indígenas, presentaban caracteres indudablemente asiáticos, los recién llegados mostraban los rasgos inconfundibles del hombre occidental europeo, inclusive su tez, evidentemente bronceada por las exposiciones solares, era bastante pálida y contrastaba notablemente con la piel amarilla de los muiscas. Empero sus indumentarias delataban que se trataba de indígenas, de otra etnia, pero indígenas al fin. Vestían unos hábitos negros de lana de llama, muy semejante a la saya de los cátaros, y cubrían sus cabezas con bonetes negros, del mismo material. Pero lo que más atrajo la atención de los señores de Tarsis, lo más increíble, eran los escudos redondos y emplumados que portaban en su centro, claramente visible, llevaban pintada una de las brunas de Nabután. A su paso, arrancaron un murmullo de temor de parte de los muiscas, y los españoles observaron con asombro que la mayoría de los guerreros evitaba mirarlos. Al detenerse, el jefe al que Lito había dirigido las palabras de la piedra de Venus se abocó a llamar a los 2 insólitos personajes que lo acompañaban. Luego de descender, los 3 se aproximaron hacia la casa ocupada por los intrusos. A cierta distancia se pararon y conferenciaron durante unos minutos. Finalmente, el de la víspera se acercó resueltamente y gritó: «Huancaquilli ati, Huancaquilli ati». Lito de Tarsis vaciló un instante, en tanto todos los ojos de los hombres de piedra estaban clavados en él. Pero enseguida salió y se enfrentó con el indio. Como la primera vez, enarbolaba ahora también la espada sabia. Al verlo, los 2 de negro, sin dudarlo, avanzaron a su encuentro. Sin embargo, su interés no radicaba en Lito, sino en la espada. Ambos dijeron al unísono: «Coilor Sayana», que en quechua significa piedra de la estrella. Desde la ventana trapezoidal, los hombres de piedra seguían atentamente los acontecimientos aprestados para correr en ayuda de Lito de Tarsis. No alcanzaban a oír las palabras que pronunciaban, pero era indudable que tanto Lito como los amautas del bonete negro, así se llaman, los del bonete negro, son los amautas, hablaban a intervalos regulares. Transcurrieron los minutos en la misma forma, hasta que el intercambio de palabras y frases adquirió el inequívoco tono del diálogo. Al fin, el señor de Tarsis giró y se encaminó sin problema hacia el albergue de sus parientes. El jefe muisca, por su parte, dio una orden y de inmediato los guechas se desconcentraron sin protestar.
Solo la guardia real que acompañaba a las literas se mantuvo en las cercanías de la casa. «¿Qué ha sucedido?», indagó Violante sin poder contenerse. Apenas Lito traspuso la puerta. «¿Habéis logrado haceros entender con los naturales?» «Aparentemente el peligro ha pasado», afirmó Lito, cuyo semblante reflejaba aún la estupefacción que lo embargaba. «Señores de Tarsis, nos estamos enfrentando a un gran misterio. Según lo que he logrado comprender, estos seres de túnica negra nos estaban aguardando desde hace muchos meses, quizás un año o más. Las palabras que yo he pronunciado ayer pertenecen a una lengua más bien profana, propia del imperio que ha conquistado Pizarro. Por eso, al principio no pudimos entendernos, pero luego, oíd bien lo que os voy a decir, porque, aunque parezca una fantasía, no lo es. Ellos hablaron en un idioma que es exclusivo de los amautas del bonete negro, especie de iniciados del culto de la luna fría o decreciente Ati, es decir, la muerte fría. Y aquí viene lo incomprensible. Esa lengua es una variante antigua del bajo alemán o del danés. Aún no lo sé con certeza por la forma bárbara en que lo hablan, pero creedme que no será difícil aprenderlo. Naturalmente que vosotros estaréis tan sorprendidos como yo. ¿Cómo puede ser que nos estuviesen esperando cuando solo los dioses sabían que vendríamos? ¿Y quiénes son estos iniciados que en tierras tan lejanas y desconocidas hablan una lengua germánica? Por el momento no tengo la respuesta. «¿Pero qué haremos ahora?», preguntó Roque. «Pues parece que los amautas del bonete negro deben conducirnos a algún sitio. Supongo que los custodios de esta fortaleza estarán conforme con que nos vayamos cuanto antes, dado que la presencia de los nombrados no les agrada en absoluto. Y las nuestras, después de la matanza que hemos hecho, no ha de caerles nada simpática. Propongo que salgamos de la plaza y nos mantengamos lo más cerca posible de los amautas». Así recogieron el equipaje y, tomando a los caballos por la brida, fueron saliendo lentamente hacia el extenso patio donde los amautas se hallaban esperando, acomodados en los asientos de las literas. Lito fue a la otra casa y comprobó con pesar que el noyo ardía de fiebre y que la pierna herida estaba gravemente hinchada. Llevándolo en sus brazos, se unió a los hombres de piedra y les dijo: «No podemos partir sin curar a Guillermo. Lavaremos su herida con agua caliente y vinagre, del cual todavía nos quedan algunas gotas». Procedió entonces a solicitar agua, tratando de hacerse comprender por los amautas, pero estos, no bien advirtieron el estado del noyo, dieron varias instrucciones a los muiscas y aquellos se dedicaron a la curación. En un brasero de piedra colocaron un recipiente con agua al que agregaron las enormes hojas de una planta muy verde. Luego de hacer hervir el potaje, lavaron con su jugo la herida, a la que cubrieron con hojas de la misma clase, y después de vendar cuidadosamente, trajeron una especie de camilla compuesta de 2 largas varas y tela transversal. Acostaron al noyo y 2 guerreros de la Guardia Real lo cargaron rumbo a la puerta de la fortaleza. Los muiscas no disimulaban la urgencia que tenían por ver a los extranjeros fuera de las murallas. Y aquí finaliza Belicena el relato de este día. Las primeras peripecias que se dan
con los señores de Tarsis en América. Conclusión de este día, pues que se han encontrado con los amautas, que hablan una lengua mitad indígena, mitad germana, y que, aunque al principio desconfían de unos extranjeros y más europeos, bueno, pues al final son bien acogidos, incluso se aprestan a curar la herida en la pierna del Noyo. Aquí lo dejamos por este día. Bueno, vamos poquito a poco. Ya esto se ha convertido en una novela entretenida. Así que ya lo dejo aquí por este día. Como siempre, un fuerte abrazo a todos, a seguir resistiendo en este mundo de ilusión, porque esto no es la vida. Como bien se dice o dice el doctor Sieg Nagel en algún momento del libro, tenemos que vivir en dos mundos a la vez, en la vida cotidiana y en la vida real. Para mí la vida real está más en el libro que en la vida cotidiana, pero hay que vivir en las dos a la vez porque hay que subsistir. Así que ya he comentado muchas veces, fuerza, si caemos una vez o dos o mil, os levantáis porque no hay otra. No hay otra. Mucha fuerza, amigos, y un abrazo de todo corazón. Hasta el próximo día.